Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la invitación a esta Feria del Libro de Corrientes. Me pidieron en el mail de la invitación que hablara sobre los procesos políticos en América Latina y el rol de los medios dentro de los procesos políticos. Si les parece, yo puedo empezar hablando de América Latina y de la región y en todo caso terminar hablando de periodismo. Bueno, vamos a empezar por el principio. Voy a tratar de hablar, no sé, 20 minutos, una cosa así, no más que eso. Lo primero que empezaría diciendo es que América Latina está ante un cambio de época. Nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo con ese cambio de época, estemos en desacuerdo, no estamos ante una época de cambio, sino que estamos ante un cambio de época. Es algo muy diferente, o sea, hay algo que está muriendo y hay algo nuevo que están haciendo. Ahora, los procesos históricos, como el que estamos viviendo hoy en América Latina, no son procesos históricos limpios, nunca son limpios los procesos históricos, en general son contradictorios, tienen avances, tienen retrocesos, tienen contramarchas, son opacos, son difíciles de captar. Lo que uno trata de hacer cuando se escribe en Le Monde Diplomatique, o cuando escribo en Página, o cuando hablo en Radio del Plata o en C5N o en la televisión pública, uno trata de captar la esencia de los procesos políticos, tratar de describirlo, de desentrañarlo. No es fácil cuando esos procesos políticos, esos procesos históricos están sucediendo, al mismo tiempo que están sucediendo. Uno puede decir, bueno, ¿cuándo ocurrió la Revolución Francesa? Cualquier estudiante de humanidades diría ocurrió el 14 de julio cuando cayó la Bastilla. Bueno, no, en realidad la Bastilla empezó a caer de a poco. Uno puede decir, bueno, ¿cuándo surgió el peronismo? El 17 de octubre del 45. Bueno, no, en realidad el peronismo fue surgiendo de a poco a partir de la migración interna de gente que se instalaba en las periferias urbanas, los primeros procesos de industrialización, etcétera, el golpe del 43 y recién después surgió el peronismo. Bueno, en América Latina estamos viendo un proceso histórico que es el proceso que marca el fin de los gobiernos de izquierda en la región. De izquierda, progresistas, nacional populares, como cualquiera les guste llamarlo, estamos viendo el fin de ese tipo de gobierno. Y estamos viendo el inicio de otro tipo de gobierno. Voy a tratar de analizar muy brevemente cuáles son las causas que llevan al fin de esos gobiernos y cuáles son los motivos que llevan al surgimiento de otros gobiernos, de gobiernos de otro tipo, y tratar después de analizar el rol de los medios en ese proceso. La primera causa es muy simple, miren, es el fin del superciclo de los commodities. Durante 5 o 8 años, todos los productos de exportación de América Latina aumentaron su precio. Cuando digo todo. Petróleo, gas, soja, maíz, carbón, trigo, café, todo lo que a ustedes se les ocurra que exporta América Latina, aumentaba su precio. Hubo años en los que todos los países de América Latina, incluso países que no crecían nunca, por ejemplo Haití, un país que es prácticamente un país africano en el Caribe, crecían. Quiero decir, todos los países de América Latina crecían, algunos más, otros menos, algunos con más inclusión, otros con menos inclusión, pero todos los países crecían. Este ciclo llegó a su fin por motivos estructurales que tienen que ver con la crisis europea, con la crisis de Estados Unidos, con el hecho de que China crece a tasas menores a lo que venía creciendo, etc. Y esto impidió algo que es muy elemental, pero que me parece que es importante señalar, y es que durante un tiempo era posible crecer redistribuyendo y que todos ganaran. ¿Qué quiero decir con esto? Era tal el nivel de crecimiento que durante un tiempo era posible que la torta, el pastel, como dicen los americanos, se siguiera expandiendo y los ricos ganaran, los empresarios ganaran, tal vez menos que antes, pero siguieran ganando, los sectores trabajadores ganaran, las clases medias ganaran. Esto en un momento se acabó. En Argentina yo creo que esto se acabó en 2007-2008, por ahí, que fue no casualmente el momento en el que resurgió la inflación como problema económico, ¿no? El momento en el que se acabó la posibilidad, se terminó, se desactivó, se hizo más compleja la posibilidad de que el mero crecimiento, posibilitara una redistribución en la cual todos los sectores de la sociedad ganaran. Cuando los ricos no podían ganar más, o no podían ganar más los pobres, o las clases medias, había que tomar decisiones que generaban ganadores y perdedores. El gobierno tomó una decisión, el gobierno kirchnerista, después la 125, ustedes saben lo que pasó, el conflicto con el campo, con Clarín, etc. Bueno, ese problema en otros países llegó después. En Brasil ese problema llegó 2010-2011 más o menos. ¿Por qué llegó 2010-2011 y 2007-2008? Bueno, porque Brasil es un país más pobre. En un país más pobre entonces se podía seguir redistribuyendo con, el porcentaje menor del presupuesto y eso seguía satisfaciendo a los sectores populares. Pero hubo un momento en el que eso llegó a su fin. Bueno, eso es lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en un montón de países de América Latina. Entonces, primer punto,
América Latina crece menos por el fin del superciclo de los commodities. Segundo punto, se hace más difícil satisfacer a todos los sectores sociales. Tercer punto, América Latina llegó a lo que algunos llaman un pico distributivo. Es decir, el proceso de redistribución llegó a una cúspide y a partir de ahí empezó a hacerse más lento, más dificultoso. Mi impresión es que cada vez había que hacer más cosas para que el piso no bajara. Lo vimos en los últimos años del gobierno kirchnerista. Se lanzó el plan Procrear, se lanzó el plan Progresar, se hizo una nueva moratoria de jubilaciones, se aumentó la asignación universal. O sea, se siguieron extendiendo las políticas sociales y el piso social, en el mejor de los casos, quedó en el mismo lugar. Es decir, el Estado tenía que hacer un esfuerzo cada vez mayor para que los sectores más vulnerables de la sociedad no estuvieran simplemente peor. No para que mejoraran, sino para que no estuvieran peor. Esto se vio agravado por algunos problemas, creo yo, de gestión política los últimos 2-3 años del gobierno kirchnerista, que venían de arrastre, que tienen que ver con el manejo de la inflación, con la política energética, con la restricción externa, el gran problema de la economía argentina. Nosotros publicamos en el diploma una nota de Aldo Ferrer, que cerramos la nota una semana antes de que Aldo muriera. El título de la tapa, que yo le puse a la tapa, que era después negociamos con Aldo el título de la nota, que era El regreso del neoliberalismo, y ahí Aldo Ferrer identificaba muy claramente cómo el problema estructural de la economía argentina era la escasez de dólares, una vez más. Ustedes saben, Argentina produce autos, produce motos, produce más o menos televisores, produce soja, no produce dólares. Cuando vos no producís algo, no te queda otra que salir a comprarlo. Bueno, los dólares se estaban haciendo cada vez más caros y Argentina tenía cada vez menos recursos para comprarlos. Y entonces, bueno, el gobierno empezó a implementar una serie de políticas de control de importaciones, de lo que se llamó el cepo cambiario, etcétera, que hizo cada vez más difícil este problema. Bueno, estos son los motivos, creo yo, de economía, de política social, de macroeconomía. Creo que a esto se sumó, sobre todo en el caso argentino, un problema, casi diría, de gestión político-cultural, digamos, ¿no? Es el siguiente. El kirchnerismo, durante sus 12 años, o sus largos años en el poder, sus primeros años en el poder, siempre se las arregló para que o Néstor o Cristina estuvieran al frente de alguna de las candidaturas principales, ya sea la candidatura a presidente o la candidatura en la provincia de Buenos Aires. Si uno piensa, 2003 Néstor, 2005 Cristina en la provincia de Buenos Aires, 2007 Cristina, 2009 Néstor y perdieron, 2011 perdió el gobierno, 2011 Cristina, 2013 fue la primera vez que el apellido Kirchner no estaba al frente de una boleta. Y eso hizo que el gobierno, entre otras cosas, por ese motivo, creo que hay otros también, por ese motivo perdiera las elecciones. Había, y creo que esto se notó sobre todo al final, un problema de gestión política electoral del gobierno. Me parece que esto terminó de redondear un cuadro de una economía que crecía pero menos, de una situación social que no se había desbarrancado pero que había encontrado un techo de mejora, y una gestión política que le impidió al kirchnerismo presentar candidatos, uno diría, químicamente puros en alguna de las boletas principales. Entonces, ¿qué hizo el kirchnerismo? Bueno, tuvo que salir a buscar a candidatos que, más allá de la opinión que cada uno puede tener de esos candidatos, son claramente ajenos a la vibración ideológica del kirchnerismo. Yo me pregunto qué tiene que ver Martín Insaurralde con el kirchnerismo. Probablemente nada. ¿Qué tiene que ver Sergio Massa, que fue candidato del 2009? ¿Qué tiene que ver Scioli, por más que se haya kirchnerizado al final? Pero si el kirchnerismo, en este sentido, sufrió lo que se llama el problema glifosato. Glifosato como la soja, ¿no? El glifosato es nada crece alrededor. Bueno, el kirchnerismo tuvo este problema de gestión política. Los dos líderes, Néstor y Cristina, tenían una imagen muy positiva, eran claramente los dos líderes del sistema, del dispositivo electoral kirchnerista, pero alrededor no crecía nada, o crecían candidatos que no eran lo suficientemente taquilleros para ganar elecciones. Esto se notó en 2013 y se notó en el 2015 y es uno de los motivos por los cuales yo creo que el kirchnerismo perdió las elecciones. Este es, digamos, el comentario que yo haría del lado oficialista de la Luna, por decirlo, o ex oficialista de la Luna, el lado kirchnerista de la Luna. El segundo motivo es el ascenso de una nueva derecha en América Latina. ¿Qué quiero decir con la nueva derecha? Una derecha que es distinta a la derecha del pasado, distinta a la derecha de los 70, a la derecha autoritaria de los 70, y también distinta a la derecha neoliberal de los 90. Yo sé que esto que estoy diciendo es polémico, después voy a tratar de defender la idea para que no me vuelen los botellazos cuando me voy de la sala. Pues yo voy a decir lo siguiente, es una derecha
post-autoritaria. ¿Por qué es post-autoritaria? Por un motivo muy claro, que se presenta elecciones, cuando van a las elecciones respeta el resultado, con algunas excepciones, como en Tucumán, pero en general respeta el resultado. Cuando pierde las elecciones, acepta que perdió las elecciones, respeta el resultado. Macri perdió la primera vez como candidato a jefe de gobierno, se fue a su casa, después fue candidato a diputado. Es decir, juega dentro del juego de la democracia. No va a tocar la puerta de los cuarteles militares cuando considera que la gente no está votando lo que quiere, que es por ahí un poco lo que pasaba en el pasado. Entonces, es una derecha posautoritaria. También es una derecha post-neoliberal. Que sea post-neoliberal no quiere decir, desde mi punto de vista, que no pueda ser neoliberal. Cuando digo post-neoliberal, voy a decir una cosa que es casi una estupidez, porque voy a decir, pero es que el neoliberalismo en Argentina ya ocurrió. Si uno mira muchas de las variables que estaban en la agenda del neoliberalismo antes de Menem, esas variables se mantienen más o menos parecidas. Si uno ve, por ejemplo, el arancel promedio, es decir, el grado de apertura de la economía, eso antes de Menem era el 50%, después del Menem era el 30%, ahora será el 33%, pero no cambió tanto. Si uno mira el porcentaje de importaciones y exportaciones sobre la economía, es decir, el nivel del dinamismo comercial, también se mantiene más o menos estable desde el menemismo. Si uno mira el peso del Estado en la economía, también la presión tributaria subió, pero las empresas, salvo 2, 3, 4 empresas emblemáticas, siguen siendo privadas. La gestión de las telecomunicaciones, la gestión de una parte de los ferrocarriles, la gestión del transporte, una serie de la energía, una serie de cosas, una parte de la energía, una serie de cosas que previo al menemismo eran de gestión estatal, el menemismo las privatizó, el kirchnerismo no fue para atrás. El kirchnerismo hizo una contrarreforma en algunos aspectos que no llegó a alterar este esquema neoliberal de la economía en su estructura, digamos. Me parece que ahí hay un punto fuerte. Entonces yo decía, por un lado, la nueva derecha es post-autoritaria, es post-neoliberal, lo cual no quiere decir que no pueda ser también neoliberal. Yo creo que el programa macrista, desde el punto de vista macroeconómico, es un programa diáfanamente neoliberal. Hay poco de otra cosa en el programa económico macrista. ¿A qué apuesta el macrismo? A ver, para que la economía crezca, hay tres formas de que la economía crezca, no en Argentina. En Argentina y en cualquier país del mundo, salvo algún país muy raro, pero en general hay tres posibles motores de crecimiento de la economía. Son tres: las exportaciones, la demanda interna y el Estado. Son las tres cosas que pueden hacer crecer la economía. ¿Cuál es la gran apuesta del macrismo para que crezca la economía? La inversión a través de las exportaciones, es decir, derrame, y el Estado a través de la captación de deuda, es decir, más deuda. Ese es el programa económico del macrismo, no tiene más ciencia. Si uno mira, el consumo cayó, la demanda interna cayó, cada vez se venden menos televisores, cada vez se venden menos motos, cada vez la gente el fin de semana largo pasado fue en general malo, no sé cómo habrá sido acá en Corrientes, pero en la costa bonaerense, por ejemplo, fue malo. Entonces, desde el punto de vista económico, el programa del macrismo es un programa neoliberal. Ahora es un programa que viene después del neoliberalismo, entonces es una derecha que también es post-neoliberal. Y es una derecha, y esto por ahí lo más controversial, digamos, pero yo estoy dispuesto a defender esta idea, es una derecha que está dispuesta a mostrar una cara social. Está dispuesta a mostrar una cara social. Soy cuidadoso con las palabras para no confundirme. No quiero decir que sea una derecha que cree en la justicia social, no quiero decir que sea una derecha que tenga la inclusión al tope de su agenda social, no quiero decir que sea una derecha socialmente sensible, no, yo creo que no es eso. Pero sí creo que es una derecha que aprendió de los errores del menemismo, creo que es una derecha que aprendió de los errores de la dictadura, y creo que es una derecha que sabe que tiene que mantener o desplegar algún tipo de política social para que el país no vuele por el aire. ¿Cuántas políticas sociales está dispuesta a mantener la derecha? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar con estas políticas sociales? Y cuando digo políticas sociales, me refiero en general a políticas sociales que son heredadas del gobierno anterior. Las jubilaciones, la asignación universal, los planes de vivienda, incluso programas sociales con los que la derecha estaba en contra cuando estaba en la oposición, como el Plan Argentina de Trabajo, un plan de cooperativas que tiene 120.000 afiliados. No sé si hay acá en Corrientes gente que participa en la Argentina de Trabajo, seguramente sí, en el conurbano hay un montón. Entonces, ellos lo criticaban mucho desde la oposición, cuando llegaron al gobierno decidieron mantenerlo. Porque estar en el gobierno te vuelve más pragmático incluso a la derecha. Que no haya saqueos, que no haya manifestaciones a la Plaza de Mayo, que no haya cacerolazos, etcétera, etcétera. Este es, me parece a mí, ahí se limita la generosidad del gobierno macrista, por decirlo de algún modo. Al hecho de que la sociedad
no reaccione furiosa frente a ese gobierno. Porque es una derecha que aprendió del 2001 también. Pensemos que los dos grandes hijos del 2001 son el kirchnerismo y el macrismo. Digo, no me voy a extender sobre esto, pero si uno analiza, hay un libro que recomiendo que se llama Mundo Pro, de Gabriel Gomaro, él analiza el origen de la militancia macrista. Ellos no se dicen militantes, se dicen que están participando, qué sé yo, adherentes, no sé cómo se dice. Pero bueno, es gente que trabaja en política, o que se metió en la política, o que participa en la política. En mi vocabulario, en mi barrio le dicen militante, no importa. El origen de la militancia macrista es el 2001. Los jóvenes pro nacen en el 2001. El mismo Macri, igual que un montón de gente que forma parte del entramado del dispositivo político macrista, empezó a participar en política allá por el 2001. Claro, tiene un origen muy particular, tiene una homogeneidad de clase, una homogeneidad profesional, una homogeneidad fonética. Hablan todos más o menos parecidos, seguramente no me voy a poner acá a imitar a Macri porque me va a salir mal, pero el origen es ese. Entonces, así como el kirchnerismo es un hijo del 2001, el macrismo es un hijo del 2001. Tal vez es un hijo no querido, pero es un hijo, digo, uno tiene que reconocer, vamos a decir una metáfora maradoniana, uno tiene que reconocer a todos los hijos, no a los hijos que busca nada más, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me distraje con lo de Maradona. Entonces, voy a tratar de ir redondeando. Es una derecha posneoliberal, es una derecha posautoritaria, es una derecha que muestra una cara social, y es una derecha, y con esto vuelvo al principio, que sintoniza con una nueva derecha que está surgiendo en América Latina. Esta nueva derecha tiene un origen claro, creo yo, en Venezuela. Así como Chávez fue el primer presidente del ciclo de la nueva izquierda en llegar al gobierno, llegó al gobierno en el 99, 3 años antes que Lula, 4 años antes que Kirchner, 4 años y medio antes que Evo, 5 años y medio antes que Correa, etc. Bueno, Capriles, Enrique Capriles, el líder del sector, digamos, moderado de la derecha venezolana, es el primer dirigente de la nueva derecha que entendió que para ganar las elecciones tenía que presentar un programa en el cual las misiones sociales estuvieran incluidas. ¿Qué dijo Capriles? Dijo, vamos a hacer una política mejor que el chavismo y no vamos a tocar los programas sociales del chavismo. Si uno le escucha, el gobierno de Macri lo prometió, el candidato Macri lo prometió en la campaña, incluso de manera literal. A veces a Macri simplemente hay que escucharlo porque los mensajes no son muy sofisticados. El tipo dice, no le vamos a sacar nada de lo que ya tienen. Yo creo que, bueno, nos estamos dando cuenta que no es tan así, digamos. Pero lo dice literalmente. Cuando él gana cuando ocurre la primera vuelta, él sale, habla, y después sale Gabriela Michetti, que es, por algún motivo que yo nunca terminé de entender, la cara social del PRO, por lo menos en ese momento se mostraba con la cara social del PRO, y dice, yo le quiero decir a los sectores más vulnerables, que son los sectores que por ahí no nos votaron, que nos tienen que acompañar porque nosotros no les vamos a sacar nada. Evidentemente, si uno mira, a mí me llegó 1900 de luz, no es lo que estaría ocurriendo, digamos, pero ellos son literales en ese sentido, no son mucho más sofisticados que eso. Y por ahí un último comentario y después una conclusión y ya abro para preguntas. Es una derecha zen. ¿Qué quiero decir con una derecha zen? Es una derecha que, después de la intensidad kirchnerista, vivimos acá una década intensa, digamos. La intensidad puede ser buena o puede ser mala, qué sé yo. Un montón de cosas intensas que son buenas y un montón de cosas intensas que son malas. La intensidad no es una posición normativa, no es una posición frente a la que uno dice, bueno, esto está bien o está mal. Es simplemente por decirlo de algún modo, una medición de temperatura. A veces el calor viene bien, a veces el calor que estás cocinando viene mal. Bueno, el kirchnerismo fue un gobierno intenso. Un gobierno intenso como son todos los gobiernos de reforma fuerte en América Latina. Son intensos porque tienen que afectar intereses, tienen que pelearse con empresarios, con medios de comunicación. Llevo como media hora hablando y todavía no pronuncié la palabra Clarín. Después la podemos recuperar, digamos. Son gobiernos intensos. Ahora, mi impresión es que, sobre todo en el último tiempo, el kirchnerismo ha ido descuidando las áreas más cotidianas de la gestión. ¿Qué quiero decir con esto? El kirchnerismo siempre fue un ciclo político que osciló entre la gestión y la gesta, entre la administración y la reforma, entre cambiar lo que estaba y construir un orden o administrar ese orden. Hay una metáfora extraordinaria de esto, que es una metáfora de Néstor Kirchner, que son para mí las dos imágenes de Néstor, que son, de un lado, el Néstor de la Tril, el Néstor que se subía a la Tril de la Casa Rosada y por primera vez en la historia argentina decía, mi enemigo es Mañeto, mi enemigo es el campo, y lo decía con nombre y apellido.
No decía, mi enemigo es la prensa que es concentrada en no sé qué, decía Héctor Mañete. Mi enemigo es, no sé, el presidente de la sociedad rural no sé cuánto campo. Mi enemigo es, Cristina lo dijo, o mi enemigo, mi adversario, la persona con la que estoy discutiendo es Techín, la empresa más grande de este país. O sea, los tipos eran directos y no tenían ningún problema en personalizar el sujeto al cual interpelaban. Esa es una metáfora de Néstor, el Néstor furibundo de la tribu. La otra metáfora de Néstor es el cuadernito. Ustedes saben que Néstor Kirchner tenía un cuadernito famoso, algunos dicen que era, yo lo vi una vez, y era un cuadernito Gloria, pero debe haber cambiado, me imagino, porque en un momento se acababa el cuadernito, cuando yo lo viera finito así, entonces lo habría ido renovando, con una virome Vic mordida, como toda persona ansiosa mordía la virome Vic, escribía datos como la balanza comercial, la reserva del Banco Central, está contado 400 veces. Bueno, son las dos metáforas del kirchnerismo. Por un lado el kirchnerismo que va al choque, que confronta, que toma riesgos, que se arriesga, que se equivoca, que se estrella contra la pared de la 125, retrocede y vuelve a avanzar, que se estrella contra la pared, qué sé yo, de Bloomberg en su momento, retrocede y vuelve a avanzar, que se estrella contra la pared, no se declaró, retrocede y vuelve a avanzar. Ese es un kirchnerismo. El otro kirchnerismo es el kirchnerismo de la gestión cotidiana, de, bueno, hay que hacer 300 viviendas en, no sé, en la periferia urbana de Resistencia, vamos a hablar con el intendente, vamos a hablar con el gobernador, negociemos. Me contaba una fuente importante de San Juan que en algún momento estaba discutiendo con Néstor Kirchner una obra pública en San Juan para hacer unas escuelas, y Néstor Kirchner le decía cómo eran las escuelas de San Juan. Y el tipo, que era, bueno, alguien cercano al gobernador, decía, y tenía razón, sabía que las escuelas de San Juan, por la cordillera, no sé qué, la nieve, no sé dónde, eran escuelas que eran de tal manera, el tipo sabía cómo era. Bueno, yo creo que en el último tiempo el kirchnerismo fue descuidando este aspecto gestionario de su gobierno. Fue descuidando este aspecto gestionario de su gobierno. Álvaro García Linera, que es el vicepresidente de Bolivia, creo yo uno de los intelectuales más interesantes de América Latina, dice: nosotros, los gobiernos de izquierda, tenemos que demostrar que no solo sabemos gobernar distinto, sino que también sabemos gobernar mejor. No solo distinto, sino también mejor. Yo creo que en el último tiempo el kirchnerismo, que había demostrado que sabía gobernar distinto y mejor, empezó a no dar tantas muestras de que sabía gobernar mejor. Y entonces, ¿quién apareció? Apareció Macri. ¿Y qué dijo Macri? Macri dijo, miren, nosotros todo lo bueno lo vamos a mantener. Lo dijo, y vuelvo a la rusticidad expresiva del PRO, cuando ganó Rodríguez Larreta las elecciones de jefe de gobierno de la capital, Macri apareció en el escenario con los globos, los afiches, qué sé yo, y dijo, Aerolínea va a ser estatal, ¿se acuerdan? YPF va a ser estatal, las jubilaciones van a ser estatales. Lo estaba diciendo, o sea, no había que hacer mucha interpretación de lo que el tipo estaba diciendo. Con una posición menos confrontativa que el kirchnerismo, con una especie de budismo criollo, digamos, una forma de presentar el budismo como si fuera casi una filosofía de autoayuda, digamos, más que una religión, que es lo que es en su origen. El macrismo logró convencer a una parte importante de la sociedad que todo lo que tenían lo iban a seguir teniendo y que además iban a tener más. Y que además no iban a estar mirando la novela y iba a aparecer la presidenta por cadena nacional a pelearse con los suplentes. Lo logró convencer y hay que hacerse cargo de que lo logró convencer, porque el macrismo no habrá tenido ayuda de Clarín, habrá tenido ayuda de la embajada norteamericana, si quieren, habrá tenido ayuda, no sé, de los que sea, pero ganó las elecciones en buena ley, ¿no? No fue las elecciones en buena ley. No fue una imposición de los poderosos, y el macrismo es un plato volador que un día aterrizó en Buenos Aires y tomó la Casa Rosada. Incluso fue ganando de a poco. Ganó, le fue primero en las PASO, sacó no sé, el 25% Macri, también sacó el 30%, después fue la primera vuelta, después el balotaje. Bueno, fue ganando de a poco, digamos, ¿no? Fue de menos a más. Dos cosas más, muy cortitas. El neoliberalismo en esta posición zen, yo creo que sintonizó con algo que también es delicado decir, pero es con la idea de que el neoliberalismo, no el neoliberalismo como un programa económico que quiere bajar el gasto público, privatizar empresas, abrir la economía, etc., sino el neoliberalismo, casi uno diría como una filosofía de vida, está implantado en un sector de la sociedad. El neoliberalismo sintoniza con algo que es lo siguiente, que es la base del liberalismo político clásico, que es, si yo me esfuerzo y compito, me va a ir bien. Si yo me esfuerzo y compito, me va a ir bien. El mundo es esencialmente un mercado, una carrera, yo me tengo que esforzar. Si me esfuerzo, trabajo mucho, me va a ir bien.
Entonces, ¿qué es lo que hay que garantizar? Igualdad de oportunidades. Todos salen de la misma carrera, todos salen de la misma línea de largada, parten de la misma línea de largada, y después el que llega más lejos gana. Yo creo que esto es esencialmente mentira, sobre todo en una sociedad como esta, que es una sociedad muy desigual. Pues la carrera no es derecha, en todo caso es un plano inclinado, entonces vos tenés con el Estado que estar empujando a la gente que menos tiene todo el tiempo para arriba, porque si no se cae al pozo ciego. Entonces me parece que el macrismo sintonizó con este, yo provocativamente un poco lo llamo neoliberalismo popular. Es decir, con una parte de lo que piensa la sociedad que está efectivamente implantada y que no es, como decía yo, una imposición de los poderosos, ni un invento de la embajada, ni demás. Y esto yo creo, y con esto sí voy a terminar, que se ven los festejos, ¿no? Yo decía, el macrismo es una experiencia que nace en el 2001, igual que el kirchnerismo. O sea que el kirchnerismo entronca con una experiencia que es un poco más vieja, y un poco más densa, y un poco más rica, que es la experiencia peronista, digamos. El kirchnerismo se plantea primero como un sector del peronismo, después se quiere abrir afuera del peronismo, después vuelve al peronismo, después vuelve a abrirse, qué sé yo. El macrismo no. El macrismo se presenta como algo nuevo. De hecho, cuando en algún momento le ofrecieron a Macri o todo el poder, yo no sé cómo se capta esto desde acá, desde Corrientes, pero un momento en el cual todo el establishment político-periodístico de la capital le insistía a Macri para que lo lleve a Massa como candidato a gobernador, para que la baje a María Eugenia Vidal y lo ponga a Massa. Decían que era la mejor forma de ganar las elecciones, que si no, Macri no le podía ganar a Scioli. ¿Saben qué hizo Macri? No les hizo caso, realmente no les hizo caso. Y me consta que iban los dueños de los diarios, los dueños de las empresas, etc. Y le decían, Mauricio, supongo que le decía Mauricio, ¿no? Ya no estaba, pero supongo que le decía Mauricio, Mauri, la mejor o ingeniero, la mejor forma de ganar las elecciones. Y Macri, ¿saben qué decidió? Bien aconsejado por Durán Barba, decidió presentar una fórmula pro cura. Porque él decía, lo que se juega acá no es ni peronismo, no sé qué, es la nueva política contra la vieja política. Fue exitoso, lo cual no quiere decir que tuviera razón, que uno fuera la vieja, yo no digo eso. Digo que fue exitoso, le fue bien, ganó las elecciones, de lo que quería en ese momento. Entonces, Macri se presentó y logró construir una oferta electoral alrededor de esa idea. ¿Y saben dónde se ve eso? Y ahora sí termino. Se ve en los festejos del macrismo, en los festejos del PRO. ¿Qué hace un peronista cuando gana las elecciones? Debe haber peronistas en la sala. ¿Qué cantan los peronistas cuando ganan las elecciones? Cantan la marcha, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los radicales cuando ganan las elecciones? Bueno, tienen una marcha, es menos interesante que la peronista, a veces la cantan, algunos tienen boinas blancas, las tiran al aire. En todo caso, tienen tradiciones casi centenarias en el caso del radicalismo, a las cuales remitirse. El macrismo no tiene eso, porque el macrismo como sujeto político es básicamente, o es algo parecido a un grupo de amigos. No es solo un grupo de amigos, pero es algo parecido a un grupo de amigos. Es poca gente, es algo nuevo, todos se conocen, en general fueron a los mismos colegios, no todos, pero en general fueron a los mismos colegios, en general fueron a las mismas universidades, en general estudiaron lo mismo, en general convirtieron tries en las mismas canchas de rugby, en general se dedicaron a eso, digamos, ¿no? Eso es en esencia el macrismo. Entonces, ¿qué pasa? En general hablan igual, tienen esa homogeneidad fonética a la que me refería antes. Entonces, ¿a dónde se remite el macrismo cuando gana las elecciones? Cuando uno gana y está contento, ¿uno qué hace? Uno vuelve a su memoria emotiva. La memoria emotiva de los peronistas, y esto va a ser lo último, la memoria emotiva de los peronistas lo lleva a la marcha, al 17 de octubre, al 45, la memoria emotiva de los radicales lo lleva, si son muy viejos, a Irigoyen, si son más viejos, bueno, ya no quedará ninguno a Alem, si son más nuevos al alfonsinismo, y todos dicen, ¿se acuerdan de Alfonsín y el Changuí Cáceres y qué sé yo? Ahora, los macristas no tienen eso, el PRO no tiene eso, no tiene una tradición política, ideológica a la que remitirse. Y entonces, ¿a dónde van? A donde los lleva su memoria emotiva. ¿Y su memoria emotiva a dónde los lleva? A los casamientos, a los cumpleaños de 15, a los tercer tiempo del rugby. Ahí era donde ellos estaban contentos. Entonces, ¿qué hacen? Actúan en ese... ¿Y qué hacen? Bueno, hacen el trencito, bailan, saltan, tiran los globos y mueven los pañuelos. Y saltan y bailan y tiran los globos. Gracias. Bueno, todos saben, el periodismo militante es una de las frases de la década, quizás con que te paya Clarín y demás, una de las frases más, de las expresiones más recurridas durante la década. A ver, yo
Yo no estudié periodismo, estudié ciencia política en la Universidad de Buenos Aires. Trabajo de periodista el año que viene, hace 20 años que entré a Página 12. Ya no me gusta hablar de mí mismo, pero lo cuento muy rapidito para entender desde dónde hablo. Trabajé de periodista 8 años en Página 12, fui redactor de política en un diario, quiere decir la primera línea de la infantería, digamos, o sea, los que en la guerra de Paraguay iban adelante para que los mataran, bueno, eso era yo durante 8 años en Página 12. Cubrí campañas electorales, vine acá, me acordaba Corrientes a cubrir una campaña, viajé por el país, cubrí actos en el conurbano, me chorearon 14 veces yendo a cubrir cosas, o sea, estuve en el barro del periodismo muchos años. Después me transformé, afortunadamente para mí, para mi economía familiar, digamos, en columnista de Página 12, tuve una columna muchos años los domingos, desde hace 6 años dirijo Le Monde Diplomatique, que es una revista, un mensuario de actualidad internacional y de debate político, etcétera, y trabajé siempre también en radio y televisión, últimamente en Radio del Plata con Marcelo Esloto Viaja, en C5N también con Esloto y en la TV pública. A mí la idea de periodismo militante o periodismo no militante es algo que yo no termino de entender. Yo voy a decir lo que a mí me convence. A mí me convence el periodismo interesante. No me importa si milita para un lado, si milita para el otro. Yo sé que todos hablamos desde una cierta posición. Yo sé que todos somos sujetos y en tanto sujetos estamos atravesados por nuestra subjetividad y nuestra historia y nuestros deseos y nuestros prejuicios y todo eso estoy de acuerdo, por supuesto. No somos robots, somos periodistas, efectivamente. Yo sé también, vamos, si lo sé, hace 20 años de trabajo, más o menos sé, que todos los medios son empresas, que cada empresa, incluso las empresas estatales, tienen sus intereses, los medios tienen sus intereses. Yo trabajaba para la televisión pública kirchnerista y trabajo para la televisión pública macrista, afortunadamente en un programa de política internacional, por lo cual, como la política internacional mucho le importa, está menos auditado que otras cosas, digamos. ¿A quién le importa lo que pasa en Yemen o qué sé yo? Bueno, es falso que le importa, pero bueno, da esa sensación. Entonces a mí lo que me interesa, más allá del lugar del que habla cada uno, de quién le paga, yo nunca hago nombres, no sé si cuando escribo, tal vez alguno me leyó alguna vez, es muy raro que haga nombres, es muy raro que mencione a periodistas por nombre y apellido. Yo trato de discutir ideas, enfoques, puntos de vista, perspectivas. A mí el periodismo, más allá de militante o no, me gusta si es interesante, si me hace pensar. Voy a dar un ejemplo. A mí me gustan las columnas que escribe Eduardo Fidanza todos los sábados en el diario La Nación. El diario La Nación es el diario de la oligarquía, de la iglesia, está en contra de legalizar el aborto, está en contra de que se juzguen a los militares. El diario, ¿no? Porque sus trabajadores están a favor, pero bueno. Y hay un tipo ahí que escribe una nota los sábados que a mí me gusta. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Fidanza. No, Fidanza es un liberal, básicamente. Es el principal experto en Weber de la Argentina, es un intelectual liberal. A mí me gusta leerlo, me interesa, me hace pensar, qué sé yo. Encuentro ángulos interesantes en las notas de Fidanza. Ese es el tipo de periodismo que a mí me interesa, más allá de si es militante o no. Y creo que ese tipo de periodismo está en todos lados. En algunos lados más, en algunos lugares menos. En la televisión está menos. Por cómo es la televisión, no quiero ser... estoy en 2 programas de televisión, no quiero ser agresivo en la televisión, está menos. La radio está un poco más, yo creo que donde sobre todo estés en la gráfica, pero no porque la gráfica sea mejor, sino porque la gráfica sale una vez al día. Y al salir una vez al día tenés todo un día para escribir la nota, entonces la web está cambiando un poco eso, pero todavía no lo terminó también. Yo diría más que periodismo militante o no periodismo no militante, yo lo quiero periodismo interesante. Que es decir algo y después ir un poquito para atrás, ¿no? Para tratar de matizar y de ponerle un poco de complejidad y de espesor a lo que uno dice. Efectivamente, como dice el amigo, la derecha no es toda democrática en América Latina. En Honduras, un golpe tradicional. Hicieron los tipos, tenían un presidente que no les gustaba, tenían una corte a favor y un congreso a favor, y los militares a favor, fueron los militares, lo agarraron al tipo en calzoncillos. Yo lo entrevisté a Mel Zelaya para un libro que hice sobre Brasil. El tipo me contó, estaba durmiendo en mi casa, en medio del quilombo, me vinieron los militares, me agarraron el calzoncillo, no me dejaron ni ponerme un pantalón, me metieron en un avión y me mandaron a Costa Rica. Eso hicieron en Honduras. Un golpe. Clara, nítidamente un golpe. Pero Brasil también fue un golpe. Ahora, fíjate cuando hablamos de lo de Brasil, lo de Paraguay es un caso interesante también, lo de Lugo en Paraguay. En Brasil decimos golpe institucional, golpe parlamentario, o sea, expresiones que son autocontradictorias. Ustedes saben que el lenguaje, yo creo que el lenguaje es sabio. Cuando el lenguaje no encuentra cómo referirse
a una cosa que está ocurriendo, a un fenómeno que está ocurriendo, empieza a dudar, a trastabillar, recurre a una expresión extranjera. Ustedes saben que, por ejemplo, en inglés la palabra golpe de Estado no existe. En inglés no existe la palabra golpe de Estado. Existe, por supuesto, en alemán, usa punch, existe, por supuesto, en francés, usa coup. Los ingleses, de hecho, los anglófonos, la gente que habla inglés, recurren al galicismo, usan coup. ¿Por qué no existe? Bueno, porque en Inglaterra no hay un golpe de Estado hace cuántos cientos de años. Y en Estados Unidos tampoco. Hay muchos problemas, pero no hay golpe de Estado. Entonces, creo que en el caso de Paraguay y de Brasil, que son los casos más complejos, estamos recurriendo a expresiones autocontradictorias. Decimos golpe parlamentario. Y uno dice, bueno, si es golpe, ¿cómo va a ser parlamentario? O golpe institucional. Si es golpe, no va a ser institucional. Golpe suave. Yo digo, ¿un golpe suave qué es? Casi una caricia. ¿Qué es un golpe suave? ¿Cómo es? Entonces, me parece que ahí el lenguaje nos está dando la pauta de que estamos ante algo nuevo. ¿Quiere decir que lo que ocurrió en Brasil y que lo ocurrió en Paraguay fue una salida democrática? No, por supuesto que no. Hubo vicios de todo tipo, en el caso de Dilma básicamente no hay delito, en el caso de Lugo no le dieron tiempo de defenderse, etc. Ahora, me parece que en América Latina, en algunos casos, la derecha, que es muchas cosas, pero sobre todo esa astuta, está recurriendo a este tipo de maniobras, que son maniobras que tienen una parte o una apariencia o un formato o un supuesto formato legal, institucional, parlamentario, pero que en el fondo lo que están haciendo es desplazando a un presidente que fue votado por la sociedad. Ahora, y esto lo tiro como una cosa así, ahora, convengamos también en que antes de la llegada de la izquierda al poder también había estas cosas. En Bolivia renunciaron 2 presidentes antes de que Evo Morales llegara, en Ecuador renunciaron 3, quiero decir, o echaron a uno, un presidente ecuatoriano que estaba loco, lo declararon loco y lo rajaron. Está bien, el tipo estaba loco, pero era un presidente loco, la gente votó un presidente loco. Bueno, en serio, insanía moral es la figura constitucional. Entonces, me parece que lo que vemos en América Latina es eso. Vemos una derecha que en algunos casos actúa de manera básicamente democrática y en algunos casos o está en el límite o pasa un poco el límite. Para eso es necesario analizar la situación de cada país para tener una mirada, como yo decía al principio, más matizada y compleja. Hola. ¿Dónde? Mi nombre es Cristina y yo... Levante la mano, Cristina, que no la veo. Ah, ahí al fondo. Mi nombre es Cristina y yo quería preguntar justamente la contraparte. Usted había dicho que la izquierda como que ya terminó un ciclo, digamos. Sin embargo, me parece que durante el comienzo del gobierno de Macri todos los gremios y los movimientos sindicales se unieron y sobre todo en la provincia de Buenos Aires los sindicatos de izquierda tuvieron un protagonismo muy importante en la lucha sobre los reclamos sindicales como nunca se había visto hace muchos años. Bueno, a ver, sí, yo estoy de acuerdo. Yo cuando digo que el ciclo de la izquierda está acabado, no quiero decir que la izquierda está acabada. Pero lo que quiero decir simplemente es que si uno miraba el mapa sudamericano hace 5 años, voy a dar los números más o menos de memoria, pero andan por ahí, pensemos que de 100 personas que vivían en Sudamérica hace 5 años, 80 estaban gobernadas por presidentes o partidos que se autodeclaraban de izquierda. Si Sudamérica produjera $100 de PBI, o sea, si la economía sudamericana fuera de $100, 75 estaban gestionados por ministro de Economía y gobierno de izquierda. Si Sudamérica tuviera 100 soldados, 100 militares, 90 estaban gestionados o estaban gobernados por presidente de izquierda. Quiero decir, era un momento en el cual prácticamente todos los presidentes de Sudamérica, salvo Perú y Colombia, eran presidentes que se autodefinían de izquierda, nacional, populares, progresistas. Eso es lo que está empezando a cambiar. Cambió en Argentina, muy claramente, cambió en Chile con el triunfo de Piñera en su momento, cambió en Brasil con este semigolpe, golpe raro, golpe blando, caricia, lo que sea, golpe parlamentario, etc. Puede que cambie en Venezuela, el chavismo perdió las elecciones parlamentarias de manera muy rotunda hace poco tiempo. Vamos a ver qué pasa en Bolivia, pero ustedes saben que Evo Morales perdió la primera elección desde que llegó a la presidencia. Evo, que era el imbatible de América Latina, perdió un referendo convocado para reformar la Constitución y habilitar un mandato más, una reelección más, no indefinida, pero una reelección más. Entonces,
no estoy diciendo que la izquierda esté muerta, quiero decir, el ciclo de gobierno de la izquierda está llegando a un fin. La izquierda está viva. ¿Dónde vive la izquierda? Bueno, viven algunos partidos, viven los sindicatos, etc. Ustedes saben que el poder no es un absoluto, el poder es siempre una relación. Siempre es una relación. El poder es una relación. Es como el tango, no sé, las parejas, los celos, o sea, es el resultado de una relación. Uno es poderoso en relación a otro que es menos poderoso, una relación de dominación, pues se necesita que haya más de un sujeto para que exista el poder. Si uno está solo, no hay poder, digamos. No nos vamos a poner a hacer la disquisición sobre el poder sobre uno mismo, además, porque es otra historia. Pero... Entonces, ¿qué pasa con los sindicatos? Cuando el peronismo se fragmenta, frente a la fragmentación del peronismo, frente a la debilidad relativa del kirchnerismo, frente al control que tiene el gobierno, el acompañamiento que tiene el gobierno de los medios de comunicación, del poder económico, del campo, etc., el núcleo de poder son los sindicatos. El poder es una relación, baja el peronismo, suben los sindicatos. Es así. Frente a un peronismo debilitado, los sindicatos adquieren una centralidad que por ahí hace 3, 4, 5 años no tenían. Por eso estamos viendo a los sindicatos ocupar un lugar de protagonismo que antes no tenían. Los jefes sindicales hacen lo que quieren, es mentira. Los jefes sindicales un poco hacen lo que quieren y otro poco tienen que rendir cuentas. Efectivamente, la situación socioeconómica se degrada y conforme la situación socioeconómica se degrada, lo que yo estaba diciendo, y el peronismo entra, el peronismo partidario, digamos, el peronismo territorial, entra en un proceso de introspección, de liberación interna, etc., los sindicatos tienen más poder. Tienen más poder. No sé si estaría tan de acuerdo con que responden a un aumento directo del desempleo, porque en los sindicatos industriales el desempleo está aumentando muy poquitito todavía. Está aumentando sobre todo a nivel informal, sobre todo en sectores no sindicalizados, sobre todo en comercio, que es un sindicato que tiene, como todos sabemos, sus bemoles. Entonces, yo no estoy tan seguro que responda pura y exclusivamente a un aumento del desempleo. Me parece que tiene que ver también con que hay un vacío del poder. Ustedes saben que el poder es una relación. Los juegos chinos, no se juegan, los juegos chinos son juegos de ocupación del espacio. La política es un juego de ocupación de espacio. Cuando hay un espacio, la política admite muchas cosas. Admite un montón de cosas. No admite que haya espacio vacío. Cuando hay un espacio vacío, alguien lo ocupa. Los sindicatos están ocupando ese espacio. Por mérito propio y porque no hay otro. Un poco por mérito propio y un poco porque no hay otro sujeto que ocupe ese espacio, creo yo. Lo que pasaba con el neoliberalismo de los 90 es que vino después de la crisis de la hiperinflación. Al venir después de la crisis de la hiperinflación, cuando vos asumís el gobierno después de una crisis, vos tenés un margen de maniobra que no tenés si asumís el gobierno en una situación de normalidad. No es lo mismo asumir el gobierno en una situación de emergencia, como asumió Menem, como asumió Kirchner, que asumir el gobierno en una situación de normalidad, así sea de normalidad recesiva, como asumió Macri. Entonces, cuando vos estás en una situación de normalidad, vos tenés que prometer la continuidad de algún tipo de política. No podés decir, cambio todo porque está todo mal. Eso es lo que está haciendo el macrismo. Ahora, ¿el macrismo está desmantelando las conquistas sociales del kirchnerismo? Sí, claro. Ahora, no las está desmantelando todas de una sola vez, que es lo que hacía el menemismo. Acordate la frase del menemismo. La frase del menemismo era, ramal que para, ramal que cierra. Hace huelga, cierro el ramal. El macrismo no dice eso. El macrismo un poco se hace el boludo, un poco desmantela acá, otro poco pone un poquito allá, otro poco negocia con esto. Miren, le voy a dar un ejemplo del conurbano. ¿Por qué el conurbano no estalla? ¿Por qué? ¿Por qué el conurbano? ¿Por qué no hay saqueos en el conurbano? Y la situación socioeconómica es mala. El desempleo aumenta. Si a la gente le llega, no sé, 2.000 pesos gas y antes paga 200. ¿Por qué no estalla el conurbano? Yo creo por varios motivos. Primero porque la gente tiene una paciencia asombrosa. Notable. Ahora, también porque el macrismo llegó a un acuerdo de gobernabilidad con los movimientos sociales, incluso con los movimientos sociales kirchneristas en el conurbano. Y eso le garantiza la paz social. Si se juntan 5 personas alrededor de un Carrefour a pedir comida, ¿saben qué pasa? Llegan 50 micros de la gobernación con comida, chapa, planes, etcétera, etcétera. Y esto no es mentira, esto lo vi yo, Los tipos saben que hay cosas que no pueden hacer. Ellos no quieren que haya saqueos, desatar una represión feroz y seguir gobernando, porque saben que nos siguen gobernando si pasa eso. Porque saben lo que fue el 2001, saben lo que fue Costequi y Santillán, saben eso. Entonces, yo creo que para pararse frente al macrismo, hay que tratar de entender el animal político que uno tiene enfrente, y tratar de entenderlo en toda su dimensión. Yo creo que uno de los problemas por los cuales el kirchnerismo perdió las elecciones, el Frente para la Victoria perdió las elecciones,
fue porque construyó una imagen del macrismo que no fue una imagen verosímil para la sociedad. Cuando decían, Macri, basura, vos sos la dictadura, la sociedad no creía eso. Una parte importante de la sociedad no creía eso. Porque Macri, insisto, es un presidente de derecha, está desmantelando, no es la dictadura. Puedes decir, bueno, el grupo al cual pertenece él y que fue vicepresidente hizo negocio con la dictadura, sí. Su padre hizo negocio con la dictadura, sí. Ahora él no, por una simple cuestión etaria, ¿no? Era un pendejo cuando fue la dictadura. Así, Macri seguramente en los 70 hubiera apoyado, probablemente sí, ahora tenía 10 años, entonces no sé. Entonces, yo creo que uno de los problemas, y en esto trato de, no voy a decir contribuir por demasiado generoso conmigo mismo, una de las cosas que yo trato de llamar la atención es, hay que tratar de hacerse una idea lo más precisa posible de lo que es el macrismo si uno quiere enfrentarlo. Porque si no, el enfrentamiento, la oposición, lo que uno tiene enfrente no resulta verosímil. Y yo creo que el kirchnerismo en parte perdió las elecciones por eso. Vamos de a poco. No sé si Macri está cayendo de su propio peso. Las últimas encuestas muestran un repunte de la imagen de Macri. Venía bajando y repuntó un poco. Repuntó un poco. Yo creo que si Macri no inventa algo, efectivamente a Macri le va a ir mal. Vamos a ver cómo le van las elecciones del 2017 en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar central donde se define todo esto que estamos hablando ahora, donde además Macri tiene un problema adicional que es que no tiene candidato. A todos los problemas que estamos hablando, Macri le suma que no tiene candidato fuerte en la provincia de Buenos Aires. Hoy Massa le gana a cualquier candidato, incluyendo a cualquier candidato de Macri, sea Carrió, sea Jorge Macri, sea el ministro de Educación, sea la ministra de Desarrollo Social, sea quien sea. Massa le gana a él, a cualquier candidato macrista, Massa le gana a Scioli y Massa le gana a Cristina, dicen todas las encuestas que yo veo. Entonces, puede ser que lo que venga al futuro es Massa, decís vos, puede ser. Un presidente es mentira que pueda hacer todo lo que quiera. El presidente de Estados Unidos no puede hacer todo lo que quiere. Obama está tratando de limitar el uso de armas en la población civil hace mucho y no puede. Y Macri hay cosas que querrá hacer y no puede, y otras cosas que querrá hacer y puede. Lo que vos decías es un tema central. Para mí es un tema central. La política exterior es un tema en el que Macri pegó un giro muy rápido y muy fuerte. Quizás más que en otras áreas. Quizás solo comparable al que pegó en política económica. Si uno mira otras áreas, hay procesos de desmantelamiento, hay cambios, hay cosas, pero no es tan radical como en política económica y política exterior. Ahora, me parece que el mismo Macri está empezando a encontrar un límite. Lo de sumarse a la Alianza del Pacífico como miembro observador es un gesto simbólico, importante pero simbólico. Hay 42 miembros observadores en la Alianza del Pacífico. Está Estados Unidos, China, Uruguay y Paraguay, socios plenos del Mercosur, están desde antes de Argentina como socios de la Alianza del Pacífico. Tal como está constituido el Mercosur, hoy Argentina no puede incorporarse a la Alianza del Pacífico. Si me prestan atención un minuto, yo les explico la diferencia entre un mercado común y una unión aduanera. Parece tedioso, pero es bien político el tema. Miren, un mercado común, la Alianza del Pacífico es un mercado común. Un mercado común, ¿qué significa? Que los productos, las cosas que se producen dentro de uno de los países miembros se pueden vender en el otro sin que haya aranceles, sin pagar impuestos en el paso de la frontera. Es decir, se derriban las barreras arancelarias hacia adentro del bloque. En el caso de la Alianza del Pacífico, lo que se produce en Colombia se puede vender en Perú, lo que se produce en Perú se puede vender en México, lo que se produce en México se puede vender en Colombia, en Chile, sí. Vos podés producir algo en cualquier otro país y venderlo nosotros. ¿Cuál es la idea? En teoría, crear un mercado más amplio para que los empresarios de un país puedan vender no solo en su país, sino en los otros. Eso es un área de libre comercio. Ejemplos de área de libre comercio, la más famosa de todas, el NAFTA, el acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá, firmado en el 94. El Mercosur es un área de libre comercio, lo que se produce en Argentina se puede vender en Brasil, lo que se produce en Brasil se puede vender en Paraguay, Uruguay y Venezuela, lo que se produce en Venezuela, etc. Y además es una unión aduanera. Es una unión aduanera. Es un área de libre comercio más una unión aduanera. ¿Qué quiere decir una unión aduanera? Ya termino la explicación. Una unión aduanera quiere decir que cualquier producto que entra de afuera del bloque, de afuera del Mercosur, paga el mismo arancel, el mismo impuesto, si entra por la frontera de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay o de Venezuela. ¿Qué significa esto? Que vos tenés una política comercial común. No solo estás creando un mercado más amplio hacia adentro, el Mercosur lo creó, sino que también tenés una política comercial común. Es decir, tenés una política económica hacia el resto del mundo, en teoría. Porque el Mercosur tiene tantas excepciones que algunos dicen que es una unión aduanera agujereada. Pero esencialmente es una unión aduanera. Entonces, vos tenés una política exterior común desde el punto de vista comercial hacia el resto del mundo. Negociás en bloque frente al resto del mundo. Si el Mercosur quiere firmar un tratado de libre comercio
con la Unión Europea, como se está negociando ahora, lo tiene que aprobar todo el bloque, no lo puede aprobar un solo miembro. ¿Entiendes? Ahora, tener un arancel externo común, una unión aduanera, ¿cuál es la diferencia que hace? Vos tenés una política exterior común, una política exterior desde el punto de vista comercial común, por lo tanto, es probable que quieras tener una política productiva común, una política productiva común. Por ejemplo, en el caso argentino y brasileño, casi la única que hay es la de autos. Autos que se fabrican acá se venden en Brasil, se fabrican en Brasil, se venden acá, etc. Y que eventualmente puedas tener una moneda común, un gobierno común, etc. ¿Cuál es el mejor ejemplo de unión aduanera? La Unión Europea. Miren el siguiente dato. El comercio intrabloque de la Alianza del Pacífico, es decir, los productos que se producen, los bienes que se producen dentro de uno de los miembros de la Alianza del Pacífico y se venden en alguno de los demás, son solo el 5%. O sea, solo el 5% de lo que se consume en Chile se produce en Perú y así, en promedio, ¿no? En el Mercosur es el 15%. Quiere decir que la unión aduanera hace que vos tengas una política más profunda de integración. En la Unión Europea es el 40%. Estamos lejísimos en la Unión Europea. Ahora, ¿para qué vos querés tener una unión aduanera? Para tener una política productiva. ¿Y para qué querés tener una política productiva? Para tener industria. Argentina es un país que tiene industria, echa pelota, pero tiene industria desmantelada, lo que quiera, que va de mal en peor, no sé qué, pero tiene industria, igual que Brasil. Ni Chile, ni Perú, ni Colombia, México lo discutimos, tienen industria. Entonces, los tratados de libre comercio te sirven cuando vos exportás básicamente materias primas. ¿Qué es lo que exportan Chile, Colombia, Perú, etc.? Las uniones aduaneras te sirven más cuando vos querés proteger a la industria, que es lo que trata de hacer el Mercosur con Argentina y con Brasil. Entonces, más allá de la posición ideológica, que también existe, lo que está en juego, me parece a mí, es la centralidad que vos le das a la industria en tu proyecto político. No es lo mismo un país sin industria que un país con industria. ¿Por qué? Porque un país con industria es un país con salarios más altos, con sindicatos más fuertes y probablemente con más conflicto político. Un país sin industria es un país más desigual, que exporta materias primas, que tiene salarios más bajos y donde la gente en esencia vive peor. Desde mi punto de vista, esto es lo que está en juego cuando decimos Argentina mira al Pacífico o mira al Mercosur. Macri no puede, solo, por más que quiera, ir y negociar un tratado de libre comercio con la Alianza del Pacífico, ni negociar la incorporación de Argentina a la Alianza del Pacífico como miembro pleno. Ahora, puede, por ejemplo, plantear que el Mercosur deje de ser una unión aduanera y se convierta en un área de libre comercio. Eso puede. ¿Qué necesita para eso? Que cambie definitivamente el gobierno en Brasil. Si cambia el gobierno en Brasil, puede ser que vayamos hacia ese lado. Poco de lo que sucede en el Mercosur se define en Argentina. La mayor parte se define en Brasil. ¿Entendió más o menos? Sí. La política de Macri respecto a los medios públicos, me parece a mí, es una política que apunta a bajar el volumen de los medios públicos. El volumen, en sentido figurado, por supuesto, ¿no? El macrismo no necesita a los medios públicos. ¿Por qué no necesita a los medios públicos? Porque tiene Clarín, porque tiene el acompañamiento de los grandes medios privados. Entonces, no le da a los medios públicos la centralidad que le daba el kirchnerismo. Parece que esto está claro. El macrismo decidió poner a los medios públicos en un lugar menos central que el que le ponía el kirchnerismo. Esta es mi impresión general respecto a la política de los medios públicos del macrismo. Respecto a la política de medios del macrismo, yo creo que el macrismo se equivoca cuando piensa que va a tener el acompañamiento de los grandes medios para siempre. Me parece que ahí está cometiendo un error el macrismo, un error grave. ¿Por qué? Porque la historia demuestra que los grandes medios, no voy a dar nombres ni apellidos ni nada, pero los grandes medios acompañaron a Alfonsín al principio, acompañaron a Menem al principio, acompañaron a Kirchner al principio, y después se volvieron en contra. Y después se volvieron en contra. ¿Por qué se volvieron en contra? La mayoría, no toda la mayoría. ¿Por qué se volvieron en contra? Bueno, se volvieron en contra porque estaban negociando algo más, porque creían erróneamente que el gobierno estaba terminado, por una serie, o creían certeramente que el gobierno estaba terminado, por una serie de motivos. A mí me parece que la voz del Estado es importante, en la sociedad, en los medios, en todos lados. Entonces, bajarle el volumen a los medios públicos, yo no creo que sea una buena idea, no comparto esa idea. Ahora, me parece que mi análisis parte de la idea de que ellos creen que no los necesitan. ¿Cuál es el rol de los medios? Que era otra pregunta, ¿no? En América Latina. Miren, yo creo que es un rol importante, pero no es un rol determinante. Es un rol importante, pero no es un rol determinante. Cuando fueron las elecciones de octubre del 2011, Clarín vendía más o menos los mismos ejemplares que vendía ahora, tal vez más. TN tenía más o menos el mismo rating que tenía ahora, tal vez más. La Nación vendía más o menos, y Cristina arrasó.
sacó el 54%. En el 2015, Scioli del Frente para la Victoria perdió con el mismo ecosistema mediático. Entonces, mi percepción respecto a este tema, que es un tema muy debatido y muy analizado, es que los medios sirven para hacer algunas cosas, pero no sirven para hacer otras. ¿Qué puede hacer un medio, por ejemplo? Puede instalar un candidato. Puede hacer que un candidato sea conocido. Lo lleva durante 6 meses, todos los días a la televisión, y hace que la gente lo conozca. Ahora, no puede hacer que ese candidato necesariamente lo voten. Está lleno de gente que tiene rating, pero no tiene votos. Y voy a dar 2 ejemplos. Elisa Carrió y Luis Delia, por motivos opuestos. Son 2 personas que aparecen en la televisión y suben rating. Los programadores de televisión lo saben, por eso los invitan todo el tiempo. Aparecen Delia o Lilita Carrió y sube el rating. Ahora después no los vota nadie. Entonces, los medios pueden hacer algunas cosas y no pueden hacer otras. Yo creo que los medios influyen, que los medios, por supuesto, instalan agenda, que los medios crean sensaciones. Me acuerdo una vez estuve en Neuquén y había toda una paranoia de los medios de Buenos Aires con el tema secuestros. Una de las olas de secuestro, parece que va a salir en Buenos Aires, bajás y te secuestran, digamos, ¿no? Bueno, y habían hecho una encuesta en Neuquén que decía que, no sé, el 70% de los neuquinos tenían miedo de que los secuestren. Y no había habido un solo secuestro en toda la historia de la provincia. Ni uno solo, ¿eh? Y el 70% estaba aterrorizado. Bueno, ¿qué es eso? Que están los plasmas de los bares, en las casas de ATN, y bueno, Seguramente ustedes escuchan acá cuando se corta el subte. Paro en la línea B. 1 millón de usuarios sin subte. ¿Y a ustedes qué les importa que se corte el subte? Digo yo, sí. No se lo van a tomar. El otro día estuve en La Rioja, el martes, también en la Feria del Libro, el tipo me decía, el que hacía un programa en la radio a la mañana, me decía, yo a veces me encuentro leyendo la información sobre el subte B, y digo, ¿qué tiene que ver La Rioja? Que acá el colectivo 2, que no sé si el colectivo que se tomaba en La Rioja, sigue funcionando. Bueno, entonces, los medios crean sensaciones, los medios instalan agendas, los medios construyen candidatos, pero los medios no definen elecciones. Estoy seguro que los medios no definen. A ver, el tema de las materias primas es un tema estructural de América Latina que el kirchnerismo, pese a los esfuerzos que yo creo que efectivamente hizo, no pudo alterar. Todos los países de América Latina son países que exportan básicamente materias primas. Hay solo 2 países de Sudamérica que exportan algo más, que son Argentina y Brasil. Ese algo más es poco, ese algo más es de baja productividad y ese algo más se exporta básicamente a la región. Salvo algunas islas de innovación, los satélites, en Brasil la industria aeronáutica, tal vez los autos, según como uno lo mire, pero al mismo tiempo generan mucho déficit comercial, pero salvo eso, en general son países que exportan materias primas. Eran tan altos los precios de las materias primas que era muy difícil hacer otra cosa. Yo viajé mucho a Venezuela en algún momento. Yo me acuerdo que Chávez estaba muy interesado en que Venezuela, ustedes saben, Venezuela exporta básicamente un solo producto, que es petróleo, a básicamente un solo país, que es Estados Unidos. La economía venezolana es una economía que se parece, para hablar de Venezuela, no hablar tanto de Argentina. La economía de Venezuela es una economía que se parece más a la economía de Arabia Saudita, Nigeria o Rusia, si querés, Rusia más o menos, de Arabia Saudita o Nigeria o Qatar, que la economía de Argentina, Estados Unidos. Es una economía que exporta petróleo a Estados Unidos, básicamente. Después todo lo demás le importa. Le importa. Vos vas al supermercado venezolano y tenés fideos brasileños, chocolate no sé dónde, etc. Bueno. Chávez quiso hacer eso. Se lo llevó a Agrocopate, el empresario sojero, se lo llevó para ver si podía hacer que la soja, no soy especialista en temas agrarios, entiendo que crece en un montón de lugares. Y en Venezuela era tan alto el precio del petróleo que era muy difícil hacer eso. Muy, muy difícil. Yo creo que es una de las grandes asignaturas de este ciclo, que es que no se ha logrado diversificar la matriz productiva de América Latina. Por eso, cuando los precios de los productos de exportación, de los commodities bajan, los países están políticamente en problemas. Es algo que ha costado mucho y que, salvo, insisto, unos pocos casos, Argentina es un caso en el cual la economía no se diversificó, pero tampoco se primarizó. Argentina exporta en porcentaje más o menos la misma cantidad de bienes manufacturados que antes del boom, lo cual es un avance. Brasil, por ejemplo, Brasil es un exportador básicamente de hierro, café, maíz, trigo, carne y soja. La industria brasilera se redujo como porcentaje de manera fenomenal. Entonces, es algo muy difícil, muy difícil. Ahora vamos a estar peor, creo yo. Claro, creo que los medios gráficos están en una crisis
existencial, no acá en el mundo. Ustedes saben que en Estados Unidos todos los días cierra un diario. Y no es literal, no es metafórico, es literal. Todos los días cierra un diario. Hay muchos diarios en Estados Unidos. Todos los días cierra un diario. Todos los días en papel. En algunos casos cierra la versión en papel y se mantiene la versión en la web. En algunos casos se arman modelos mixtos, como un diario canadiense, ahora se me fue el nombre, pero como perfil acá. Sale todos los días en papel y el fin de semana, que es cuando la gente tiene más tiempo de leer, en la web. Eso está pasando. Estamos ante una crisis difícil, digamos, ¿no? Una crisis que más allá del contexto político argentino, más allá del contexto provincial, no sé cómo es el ecosistema de medios acá en Corrientes, pero bueno, obviamente cada provincia tiene sus propios medios y es un mundo diferente. En este sentido es una crisis realmente existencial. En algunos casos los principales competidores de los diarios son las webs de los propios diarios. ¿Cuál es el principal competidor de Clarín? Clarín.com. No es La Nación, es Clarín.com. La gente de Clarín lo sabe muy claramente. ¿Cuál es el problema? Que la publicidad sigue siendo el papel y la audiencia se fuga hacia el online, la web. El caso del Diplo es un caso bastante particular porque, bueno, sale una vez por mes, vendemos entre 15 y 17.000 ejemplares, tiene un perfil de nicho, pero los diarios, lo que se llama los diarios de referencia, están en general en problemas. Yo creo que el periodismo como tal, como profesión, no creo que vaya a desaparecer, ¿no? Si no desapareció TN, va a desaparecer el periodismo. No creo que vaya a desaparecer el periodismo. Lo que sí creo es que se va a reformular y se va a hacer otro periodismo, va a ser un periodismo diferente. ¿Cómo va a ser? No tengo la más puta idea, pero va a ser diferente. Seguro que va a ser diferente. Ahora, estamos en un momento, pero literalmente de transición, un momento en el cual lo nuevo convive con lo viejo y todavía no se terminó de definir el nuevo panorama. Entonces, el periodismo gráfico, yo creo que en algún momento va a dejar, o sea, el papel en algún momento va a dejar de existir o va a existir de manera mucho más reducida. Mira, un ejemplo muy sonso. Para hacer el Diplo, para imprimir el Diplo, Le Monde Diplomatique, imprimimos 30.000 ejemplares, se necesitan 3,5 toneladas de papel. 3,5 toneladas de papel. Es mucho papel. Son un montón de árboles, digamos, ¿no? Entonces, parece más lógico mirarlo en la pantalla. Está bien, las notas del Diplo son notas largas, pero a veces te queman un poco las pestañas mirando en la pantalla. Pero es mucho papel. Yo creo que en algún momento eso va a terminar de coagular. Todavía no está cerrado. Hoy miraba en el hotel el diario de acá, el Litoral, el otro diario, Época se llama, Época, y me contaban acá los compañeros cómo tienen mucho peso los avisos clasificados y los agrupados. Yo lo vi, me parece algo notable. En los diarios nacionales los avisos clasificados están desapareciendo, se lo está comiendo la web. Yo quiero comprar un auto en Buenos Aires, entro a deautos.com, no miro los clasificados de Clarín como miraba antes. Entonces, son momentos de transición, digamos. Evidentemente los correntinos siguen mirando en Época o en el Litoral, eso para comprar cosas. Bueno, en algún momento va a dejar de suceder eso. ¿Cuándo va a ser ese momento? No lo sé. Yo creo que la justicia también está en crisis, aunque no se den cuenta los jueces. Yo creo que algo va a pasar con la justicia. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Qué va a pasar? No sé. Yo creo que algunas causas de corrupción, no todas, algunas causas de corrupción, son efectivamente escudos que se construye la justicia para que la sociedad no termine de enjuiciarla. Son, insisto, procesos lentos y procesos complejos que demoran su tiempo. La justicia no se va. Teníamos una buena Corte Suprema de Justicia hace unos años. Ahora tenemos una mala Corte Suprema de Justicia. En eso hemos retrocedido. Si uno mira la Corte de Petracchi, Zaffaroni, etc., era una buena Corte, que tuvo buenos fallos. El mismo Lorenzetti fallaba bien. El mismo Lorenzetti fallaba bien. Y eso cambió. Entonces, son procesos que van bien, tienen sus contradicciones. Ahora, yo creo que, así como... Mira, el kirchnerismo tuvo un montón de problemas, pero tuvo un gran atributo, que es la capacidad de poner en cuestión. El kirchnerismo puso en cuestión los medios, puso en cuestión el poder económico, puso en cuestión a los militares, puso un montón de cosas en cuestión el kirchnerismo. Cuando digo poner en cuestión, es que les puso el reflector y dijo, bueno, miren, cuando ustedes están leyendo la tapa de este diario, en realidad están leyendo una tapa, pero también están leyendo otra cosa. Eso hizo el kirchnerismo. El kirchnerismo intentó hacer eso sobre la justicia, pero lo intentó tarde y lo intentó mal. Y por eso la justicia sobrevive, y por eso la justicia tiene esa posición, o una parte de la justicia tiene esa posición que tiene
respecto del kirchnerismo, articulada obviamente con el gobierno, de manera, yo no creo que haya un comando único entre Bonadío y la Casa Rosada, yo no creo que eso exista. Ahora muchas veces hay coincidencia de intereses, necesidades conjuntas, mutuas que se refuercen. No soy un especialista en política paraguaya, pero que en muchos países de América Latina la clase política efectivamente tiene un problema de renovación. El hecho de que expresidentes se presenten para disputar cargos que ya ocuparon, me parece que habla de que la clase política latinoamericana está ante un problema. Hay un problema constitucional. Ustedes saben que en Estados Unidos, que es de donde se copiaron la mayoría de las constituciones latinoamericanas, el presidente se puede presentar una vez, gana, ejerce su primer periodo, después gana, ejerce el segundo y después no se puede presentar nunca más para ningún cargo público. No puede aspirar a nada. Obama se va el año que viene, o este año mejor dicho, de la Casa Blanca, va a ser un tipo joven y no puede ser ni concejal, sin desmerecer a los concejales, ni gobernador, ni nada. En Estados Unidos circula la idea de que el presidente es como un jarrón chino. Jarrón chino, ¿vieron esos jarrones chinos altos así? Es muy lindo, pero no se sabe dónde ponerlo. No sabés qué hacer con un expresidente. Con el jarrón chino pasa lo mismo que con los expresidentes. Creo que hay una sabiduría de la Constitución norteamericana en eso, la Constitución estadounidense, que es que obliga a los dos grandes partidos a renovarse. En Latinoamérica la mayoría de las constituciones no permiten eso. Por ejemplo, Alfonsín fue senador después de haber sido presidente, Menem fue senador después de haber sido presidente, Néstor Kirchner fue diputado, etcétera, etcétera. Creo que ahí hay un problema, porque eso taponea la posibilidad de renovación. Creo que lo que pasa en algunos países, en Paraguay, en Uruguay, no sé si hay compañeros uruguayos en la sala, pero en Uruguay es increíble, los presidentes no solo son, se repiten, o los candidatos se repiten, sino que además son viejísimos. Son viejísimos. Tienen los presidentes más, y además está estudiado, no es un invento mío, no es una apreciación impresionista. O sea, tienen la clase política más envejecida de América Latina. Entonces, ahí hay un problema efectivamente. ¿Qué es lo que va a pasar en Paraguay? No tengo ni idea, pero creo que hay un problema. Creo que en Argentina ese problema nos alcanza hasta cierto punto porque efectivamente uno ve una renovación, aunque sea de los presidentes. Aunque sea de los presidentes. Bueno, yo les voy a agradecer a todos la atención hoy. Le voy a agradecer a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad que me invitaron hoy. Bueno, y los voy a despedir. Gracias. Tanzón, periodista.